Muy buenos días a todos y a todas. Entramos a la última semana de febrero y seguimos como gobierno avanzando en temas que son esenciales para las millones de chilenas y de chilenos. Y queremos partir esta vocería resaltando la asociación de Codelco con Anglo American. Esta es una muy buena noticia para Codelco, es una muy buena noticia para los chilenos y chilenas, es una muy buena noticia para el país, también para Anglo American. Y con esto, y permítanme resaltarlo, Chile tiene la primera, la tercera y ahora también la cuarta operación minera de cobre más importante del mundo. Este acuerdo va a permitir además que el fisco reciba 3.750 millones de dólares más que nos van a permitir seguir avanzando en mejorar la calidad de vida de las personas, de los chilenos y de las chilenas. Esta es la forma en cómo Codelco, a través del trabajo de su gobierno corporativo, en asociación público-privada, nos permite avanzar en desarrollo y consolidar el rol de Chile en la producción de cobre, mineral que es esencial para la electromovilidad, mineral que es esencial hoy día para el combate al cambio climático y sobre todo para el desarrollo de industrias tan importantes en esta materia. Junto con el acuerdo de Codelco, el gobierno sigue desplegado y trabajando. La semana pasada se iniciaron las obras para modernizar el acceso sur a Santiago. Estas obras van a permitir la eliminación de este peaje y su reemplazo por el sistema Free Flow. Esto va a permitir un tránsito más fluido, más seguro, menores tiempos de viaje y va a beneficiar a los cientos de miles de personas que hoy día viven en La Granja, La Pintana, San Bernardo, Puente Alto, Buin y Paine. Junto con esto, y quiero aprovechar el inicio de la vocería para recalcarlo también, se ha hablado mucho en los últimos días en materia de responsabilidad fiscal y como gobierno nos parece esencial resaltar que este gobierno ha tenido una política de responsabilidad fiscal responsable, seria y positiva para el país. Esto se ha manifestado en hechos concretos. Hay que recordar que durante el primer año el recorte fiscal, el recorte del gasto público fue de un 23%, uno de los mayores a nivel global, pero no solo eso, no nos hemos quedado solo en recortar, sino que hemos avanzado en recuperar crecimiento, hemos avanzado en mejorar las normas antiilusión, hemos avanzado en mejorar la inversión extranjera directa. Hay muchos que se llenan la boca en estos días pidiendo recortes, asegurando que es posible hacer más recortes. La dificultad está en tener una política fiscal responsable, lo que el gobierno ha hecho con recortes fiscales que han sido sustantivos, pero junto con eso, recuperar la senda de crecimiento, los datos económicos confirman que lo hemos hecho, recuperar la inversión directa donde tuvimos cifras récord durante el año pasado y sobre todo fortalecer también nuestro comercio internacional que permite las exportaciones de nuestros empresarios, el crecimiento de nuestra economía. No es trivial que hayamos partido esta vocería con el acuerdo Anglo-Codelco, esos son ejemplos concretos de cómo país estamos avanzando no solo en responsabilidad fiscal, sino que también en mayor crecimiento de manera a poder contar con los recursos necesarios para trabajar por un país más justo, más responsable, un país que crece y que ayuda a las familias chilenas. Estamos ya terminando febrero, última semanita, vacaciones para algunos aún. Febrero que termina con cifras récord en materia de turismo. El aumento del turismo respecto al 2024 fue de un 67%. Esta semana nuestras autoridades van a estar haciendo un balance. Es una cifra muy relevante en un área de la economía que es muy importante y que sobre todo permite crecimiento a nivel de todo el país, ¿verdad? En materia de descentralización, el turismo, la recuperación del turismo en muchas regiones es sin duda una muy buena noticia y durante esta semana estaremos haciendo un balance de aquello. Y por último, para quienes están pensando en cómo aprovechar estos últimos días y como ya es tradicional en esta vocería, los invitamos a conocer las actividades en materia de ciencia. Los niños se están preparando para volver a clases. Es un buen momento para reactivar la capacidad de preguntas y maravillarse con la ciencia como algo que no es lejano y abstracto, sino que algo que está presente en la vida de todos nosotros. Y para eso en la página web del Ministerio de Ciencia pueden encontrar más de 40 actividades en distintas regiones del país para volver a maravillarse con la ciencia y la tecnología. Quiero cerrar estas palabras recordando, y lo sentimos, ¿verdad?, que seguimos en un periodo de altas temperaturas. Hemos tenido más de 34 grados en la región metropolitana. Eso nos tiene que poner a todos en alerta. Tenemos que ser particularmente responsables. Los incendios tienen, en su mayoría, una causa humana.
algunos de ellos por negligencia, otros malintencionados, y por lo tanto es fundamental que nos mantengamos de manera responsable, que estemos alertas, que evitemos aquellas actividades que pueden iniciar un incendio y que recordemos esto que ya es prácticamente un lema como país, que prevenir un incendio es infinitamente más fácil que combatirlo y que apagarlo, y que por lo tanto el que podamos terminar esta temporada de incendio con cifras positivas en relación a años anteriores pasa también porque seamos todos responsables en esta materia. Como ven, muchos temas en la última semana de febrero y ya preparándonos a marzo, pero todavía disfrutando los últimos minutitos de las vacaciones de algunos. Entiendo que hay preguntas. Sí. Hola, buenos días, ministra. Muy buenos días. Queríamos saber finalmente cuáles van a ser los énfasis del gobierno en este último año que le queda al presidente Gabriel Boric, pensando también en lo que podría ser el legado del mandatario y con las reformas que todavía están pendientes, sobre todo en la agenda de seguridad. A ver, los legados se construyen cuando el trabajo termina. Ya a nosotros nos queda todavía un cuarto de periodo, no es poca cosa, ¿verdad? Sin duda hemos hecho avances fundamentales en materia de seguridad, en materia de pensiones. La reforma de pensiones, quienes se fueron de vacaciones pueden sentir que está un poco lejos, pero fue hace pocas semanas y se va a implementar durante este 2025, lo que se suma a importantes avances en materia de seguridad. El Ministerio de Seguridad es un buen ejemplo de aquello. Sin embargo, y así nos lo ha hecho ver el presidente a todo su equipo, ¿verdad? Aquí tenemos que trabajar con toda intensidad, igual como lo hicimos desde el primer día hasta el último día, y eso supone seguir identificando cuáles son las necesidades de las personas, cómo podemos avanzar en mejorar su calidad de vida, ya sea con proyectos de ley, a través de gestión, con iniciativas como lo que mencionábamos antes, la mejora de los peajes, el sistema Free Flow, pero también en temas que son relevantes para las familias como el fin al CAE, o en materia económica con el proyecto de ley que reforma el sistema de permisos. Este es un gobierno que ha estado comprometido desde el primer día en poner toda su energía en hacer reformas que son estructurales, en mejorar la capacidad de nuestro Estado de responder, en entregar soluciones concretas y de cumplir con las familias, y eso es lo que vamos a hacer hasta el último día, y posterior a eso, bueno, otros tendrán que definir cuál fue el legado. Pero el año va a estar marcado también por el debate presidencial. ¿Cree usted que eso podría desviar el foco de sacar adelante las reformas que usted menciona? El debate presidencial es una materia que está completamente abierta, ¿verdad? Lo hemos visto en los distintos comentarios, análisis que se hacen, y por supuesto que cuando pensamos en la carrera presidencial como gobierno apostamos y creemos en la importancia de seguir trabajando, ojalá en gobiernos futuros, en mejorar la calidad de vida de las personas, ¿verdad? En mejorar sus condiciones de vida. Y cuando vemos la carrera presidencial también identificamos algunos que no solo quieren no avanzar, sino que retroceder en derechos adquiridos, por ejemplo, en materia de género. Este es un gobierno que impulsó, entre otras, la ley que permite el pago efectivo de pensiones de alimentos, derechos de las mujeres que por años tuvieron que perseguir a las personas responsables del pago de esas pensiones sin ningún tipo de ayuda del Estado. Entonces, en una carrera presidencial abierta, a nosotros lo que nos interesa es que esta agenda de derechos, esta agenda de mejorar la calidad de las personas se pueda proyectar hacia el futuro, pero, y aquí esto es muy importante, no nos desviamos ni un segundo. Nosotros estamos gobernando, la carrera presidencial es materia de los partidos y nosotros vamos a seguir gobernando, trabajando en una agenda sin desviarnos ni un segundo hasta el último día. Buenos días. Buenos días. Tenía una pregunta, pero a raíz de lo que acaba de señalar usted al principio de la vocería, quería si podía ser más precisa respecto a su frase sobre se llenan la boca pidiendo recorte. ¿A quién se refiere? Y si en el comité político se analizó lo que el Consejo Fiscal Autónomo algo recomendó la semana pasada en el sentido de seguir haciendo un esfuerzo fiscal para ajustar las cuentas. A ver, hemos visto en la prensa y en distintos medios cómo se habla de estos recortes fiscales de manera bastante efusiva, diría yo. Y sin embargo, lo que nos debiese preocupar como país no es el recorte en sí mismo, sino que es la responsabilidad fiscal. El cómo generamos un uso del gasto público que sea eficiente, que llegue a las familias, que dé cuenta de los ingresos que como Estado recibimos, y eso es responsabilidad fiscal, algo que este gobierno ha hecho de manera prioritaria desde el primer día. Por eso recordábamos cómo se redujo el gasto fiscal el primer año en un 23%, ¿verdad?
Eso es algo en lo que el gobierno está permanentemente trabajando y son ajustes que se hacen de manera permanente en un trabajo 1 a 1 con los ministerios, lo que nos ha permitido llevar a buena ejecución de gasto, carteras que muchas de ellas tienen 99 o 100% de ejecución de gasto, y al mismo tiempo ir generando esta responsabilidad fiscal que es tan positiva y necesaria para el país. Pero insisto, no basta con los recortes. Aquí se trata de generar crecimiento, que recordar que se preveía que íbamos a entrar en un periodo de recesión y este gobierno logró recuperar una senda de crecimiento. Lo decimos todas las veces, queremos más crecimiento, por supuesto estamos trabajando en esa dirección, pero las cifras han ido mejorando. Hemos avanzado en inversión extranjera directa, lo que genera también beneficio para las familias con cifras récord de inversión extranjera directa durante el año pasado. Seguimos potenciando nuestras relaciones económicas internacionales que permiten a nuestra industria exportar. En este mismo instante, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales está iniciando una gira por Arabia Saudita, Kenia, entre otros, precisamente para fortalecer esas relaciones internacionales y pensando permanentemente en cómo hacemos que nuestra economía crezca, en cómo mejorar la normativa antiilusión y en cómo ser responsables fiscalmente. Y lo menciono así de largo porque estas no son materias sencillas. Estas son materias que requieren de mucho trabajo, de capacidad técnica, de decisión política, de avanzar en responsabilidad fiscal, pero al mismo tiempo mejorando gestión, y eso es algo que el gobierno ha hecho con mucha decisión desde el primer día. Ministra, ya yendo a la pregunta que tenía considerada desde un inicio, el presidente volvió hoy día, ¿cuál fue el énfasis en el comité político? ¿Se habló algo respecto a lo que podría ser el último 11 de marzo al mando del gobierno? ¿Va a haber algún hito? ¿Va a ser un día más o menos normal? ¿Qué es lo que se tiene pensando en que ya va a comenzar el último año de la actual administración? Bueno, el presidente, como siempre, reforzó el mandato que tenemos todos en su equipo a trabajar insistentemente en mejorar la calidad de vida de las personas. Como señalaba, nos queda un cuarto de periodo de gobierno y por lo tanto no solo tiempo, sino que mucha energía para poder seguir avanzando en reformas que son importantes. La reforma de pensiones sin duda fue un gran hito. El Ministerio de Seguridad, lo que se logró con la reparación de la deuda de los profesores después de 43 años, si mal no recuerdo, de espera, y esa energía con la que trabajamos durante los últimos 3 años se proyecta al 2024. Han habido hartas especulaciones respecto de qué se hará o no se hará el 11 de marzo. Bueno, tenemos hartas cosas que celebrar, reforma de pensiones, Ministerio de Seguridad sin duda, pero respecto a las actividades específicas se van a comunicar cuando sea oportuno. El mandato es uno y claro, hay que trabajar y seguir trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Preguntarle por esto que se conoció durante el fin de semana respecto a la contratación de la esposa del jefe de asesores, Miguel Crispi, en el Museo Interactivo Mirador. Ha sido duramente cuestionado esto por la oposición, incluso hablan de pituto. Consultarle, ¿cuenta la esposa de Miguel Crispi con los conocimientos y las condiciones para asumir este cargo, considerando que este es un museo privado, pero cuenta con el financiamiento del Estado? Y el jefe de asesores sigue contando con la confianza, se busca evaluar su situación. Este no es el primer flanco que abre, en este caso, el jefe de asesores contra ustedes. Y tanto él como la pareja se van a evaluar su situación, en particular con el director del museo, porque también se conoció que hay informalidad de algunos convenios del museo con un organismo donde trabaja la pareja de esta persona. A ver, a nosotros como vocería no nos corresponde referirnos a la contratación de una trabajadora a un museo, menos cuando el propio director del museo ya se refirió a esta situación señalando que está en regla. Y respecto de quienes somos personas de confianza del presidente, estamos en nuestros cargos mientras mantengamos la confianza del presidente y es solamente él quien puede dar esas respuestas, ¿verdad? Y aquí nosotros seguimos trabajando como gobierno, trabajamos con la confianza del presidente hasta el minuto en que el presidente considera que esa confianza ya no está presente y por supuesto yo no tengo nada más que decir respecto a ese punto. El tema en particular es que acá es un nuevo flanco que abre el jefe de asesores y no solamente se pide su renuncia desde la oposición, sino también diferentes políticos del oficialismo piden la renuncia de Miguel Crispi. Y la respuesta se mantiene intacta, la misma que hemos dado en ocasiones anteriores y no va a cambiar en esta. ¿Cómo está, ministra? Francisco Valenzuela por acá, de Tele 13.
Quería molestarla con presidenciales, ya. Algo usted aludía en la presentación de inicio. Le quería consultar respecto del caso de la expresidenta Bachelet, si ella debiera o no presentarse, considerando que hay ciertas voces, en específico hemos visto algunos personeros del Partido Socialista y del PPD, que ven con cierto resquemor su figura. Le sumo otra figura que también ha empezado a sonar, por ejemplo, Harold Mike Nichols. ¿Es una idea que se ha conversado? Si acaso una figura que usted la asocia a algún tipo de segmento político, ¿cree que sería un buen candidato? Y en tercer término, si es que apoyarían algo desde el Frente Amplio para dar continuidad a sus iniciativas. A ver, las vocerías de los partidos lo hacen sus propios partidos. El proceso de identificación de candidatos posibles es uno que todavía tiene tiempo, ¿verdad? Hay que recordar que las primarias se inscriben a fines de abril. Pero a propósito de la pregunta, yo quisiera reiterar algo que hemos dicho en varias oportunidades de esta vocería. Lo primero es que sin duda es una buena noticia que desde los partidos progresistas existan tantos líderes y lideresas que puedan conducir nuestro país hacia un camino que avance en justicia social, que permita crecimiento económico, que genere mayor seguridad, como lo hemos hecho durante esta administración. Eso es una muy buena noticia. Respecto del nombre específico, como decía, ese es un trabajo que están haciendo los partidos, una discusión que por supuesto es sana, que además cuenta con varias alternativas, lo que por supuesto es una buena noticia, y que como gobierno observamos, igual como observan todos los chilenos y chilenas, y esperamos que se resuelva con un nombre que genere unidad, que es lo que tienen hoy día los líderes del oficialismo, ¿verdad? Que es lo que tienen hoy día los partidos del progresismo. Una unidad en torno a ideas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de las personas, con mayor seguridad, con mayor crecimiento económico, que es lo que el país necesita. Ministra, ¿cómo está? Quería preguntarle también respecto a la presidencial, pero hay decisiones que no tienen que ver con los partidos, sino que se toman aquí en La Moneda. El viernes se está preparando un consejo de gabinete, el presidente vuelve de sus vacaciones, estamos a puertas de marzo. ¿Se podría hablar ya del último consejo de gabinete de la ministra Carolina Toá como titular de Interior? ¿Cuándo está pensada que se tome la decisión de si va a iniciar o no una carrera presidencial, considerando que ella planteaba como marzo una de las fechas tope? Hoy día el gobierno entero está enfocado en avanzar en los temas que preocupan a los chilenos y chilenas. Trabajaremos en eso hasta el último día. Cualquier cambio que sea necesario hacer o que se requiera hacer es una decisión exclusiva del presidente de la República y que se anuncia en el minuto en que el presidente toma esa decisión. Pero esas conversaciones ya se están llevando a cabo, pensando en que la misma ministra decía que marzo era la fecha, ¿no? Insisto, nosotros trabajamos permanentemente en avanzar las agendas, esas decisiones corresponden al presidente y se anuncian en el momento en que el presidente toma esas decisiones. La ministra, buenas tardes. Me gustaría insistir en algo que se le consultó previamente sobre si el caso Corfo fue analizado en el comité político esta jornada y también cómo ven que la oposición finalmente insista en medidas parlamentarias, sesiones especiales y comisión investigadora y también sin descartar eventuales acusaciones constitucionales sobre el caso, pese a las diferentes aclaratorias que ya ha dado el gobierno sobre ese tema. La política fiscal es algo que se discute permanentemente entre el ministro de Hacienda, la directora de Presupuesto y el presidente de la República. Es el resultado de un trabajo que se hace además de manera continua con todos los ministerios y por lo tanto es una conversación que existe, yo diría, todo el tiempo, ¿verdad? Prácticamente toda la semana y lo que ha ocurrido en los últimos días a propósito de esta noticia en torno a lo que ocurrió en la Corfo, queremos volver a insistir. Esto es una acción completamente en regla, que se hizo con total transparencia, que corresponde a lo que el gobierno ha llevado adelante con mucho cuidado, que es la responsabilidad fiscal, que en ningún caso genera un perjuicio para la Corfo, que además se suma a lo que hemos hecho como gobierno en materia de crecimiento económico, de inversión extranjera, de reducción del gasto de manera eficiente y de manera responsable, y por lo tanto no corresponde a un hecho particular o inesperado, ¿verdad? Aquí se trata de acciones planificadas, llevadas adelante con transparencia y que se han discutido a lo largo del tiempo sin excepción. Y sobre eso mismo, para profundizar en eso, el presidente en una cadena nacional dijo en su momento que todos los ingresos provenientes de la Estrategia Nacional del Litio iban a ser ahorrados e invertidos. Finalmente, ¿por qué se da ese cambio de criterio que finalmente se destina este presupuesto
o sea, estos montos al presupuesto? Yo quiero insistir en lo que he dicho. Esto se trata de acciones planificadas, transparentes, que corresponden al manejo fiscal habitual que hace el Ministerio de Hacienda. El ministro Marcel lo explicó latamente, los ingresos fiscales corresponden al fisco, el gasto se ajusta en la medida que lo requieren las cuentas fiscales. Como gobierno hemos trabajado incansablemente en esta materia y esto es una más de todo ese conjunto de acciones, por lo tanto creo que no hay mucho más que decir al respecto. Pero eso no plantea, por ejemplo, un escenario como lo han planteado parlamentarios tanto de oficialismo como de oposición, un escenario de estrechez fiscal en las arcas que maneja ahora este gobierno. Insisto, aquí hay que hablar con datos y los datos son claros. Este gobierno ha tenido una política de responsabilidad fiscal excepcional. Hicimos ajustes el primer año que fueron resaltados a nivel internacional. El gasto se ha contenido, el crecimiento se ha recuperado, se ha trabajado en materia económica de manera sostenida a lo largo del tiempo y esto en particular, que ha generado tanta discusión, hace parte de las acciones planificadas, transparentes y permanentes que lleva adelante el Ministerio de Hacienda en su responsabilidad de administrar las cuentas públicas. Ministra, quiero cambiar las materias policiales. En las últimas horas se conocieron de la noticia de 3 personas fallecidas, un triple homicidio en Renca. Esto se suma a un violento fin de semana. ¿Qué pasa con las estrategias policiales por parte del gobierno que no están dando resultados, donde siguen ocurriendo estos asesinatos masivos? A ver, por supuesto nosotros lamentamos todas estas situaciones y los asesinatos y empatizamos profundamente con el dolor de las familias. Junto con eso, hoy día está la Brigada de Homicidio realizando pericias, está trabajando de manera coordinada con la Fiscalía, con el Servicio Médico Legal, como se hace habitualmente en estas situaciones y haciendo uso de las múltiples nuevas herramientas de investigación y de coordinación que se han generado y que no teníamos años atrás para hacernos cargo precisamente de este tipo de situaciones. El problema de la delincuencia es uno que es prioritario para este gobierno. Se ha trabajado en una agenda de seguridad que ha sido sostenida a lo largo del tiempo con más de 60 proyectos de ley, con un aumento de un 15% en el presupuesto, con iniciativas innovadoras como el Plan Calle Sin Violencia, que además se sustentan en datos y en evidencia que permite ir ajustando estas estrategias a un fenómeno que es dinámico, ¿verdad? Y que por lo tanto requiere de estos ajustes. En este caso no es la excepción. El Plan Calle Sin Violencia está en todas las comunas de la región metropolitana. Aquí se activaron todas estas herramientas, en algunos casos herramientas que son nuevas, que nos permiten dar con los responsables y atribuir las responsabilidades que correspondan. Y por supuesto es algo en lo que vamos a seguir trabajando. Ahora, en este punto es muy importante ajustarse a la evidencia y a los datos. Y los datos en estas materias son cifras de Estado que se construyen con información de las policías, con información del Ministerio del Interior, con información de distintos sectores y esa es la información que tenemos que mirar porque en la medida que hagamos evaluación de las políticas públicas en base a evidencia científica o evidencia en datos, ¿verdad? Lo que podemos hacer es tomar mejores decisiones y hacer mejores ajustes, que es lo que se hace permanentemente, por ejemplo, con el Plan Calle Sin Violencia. Pero ¿no está siendo poco eficiente, sobre todo en la región metropolitana, donde los homicidios suman y siguen, sobre todo en los fines de semana, que sean con mayor cantidad? A ver, la tendencia al alza de los homicidios es una que se logró quebrar. Y el lograr eso cuando uno mira ejemplos comparados, por ejemplo, cuando uno mira la literatura, es algo muy difícil de lograr. Ese resultado se logró precisamente porque se ha trabajado de manera muy seria en generar institucionalidad, en mejorar la coordinación de las distintas policías, en entregarles mejores herramientas para investigación, en mejorar su infraestructura y sus presupuestos, y eso ha sido una tarea continua. Los resultados lo dan esas cifras, por ejemplo, el que se quebró la tendencia al alza. ¿Significa que es suficiente? Por supuesto que no, y por eso se sigue trabajando, por eso siguen proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso, se sigue trabajando en mayor coordinación. El Ministerio de Seguridad va a empezar prontamente su proceso de implementación, que va a ser una tremenda herramienta, y esto es un trabajo continuo, de monitoreo continuo, y donde los resultados se miden de manera permanente en base a información oficial. Hola, buenos días, ministra. Buenos Preguntarle, hoy se cumplen 3 años de la invasión rusa a Ucrania. Ante esto, ¿cuál es la posición del gobierno, teniendo en cuenta primero que las negociaciones que tuvo Estados Unidos con Rusia excluyó a Ucrania y también que el embajador de Ucrania en Chile pidió que Chile aporte con más que solo un apoyo moral? ¿Es posible que el gobierno pueda aportar de otra forma a Ucrania?
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió recientemente un comunicado sobre esta materia donde reafirma la postura de nuestro país, que condena por una parte la agresión y también manifiesta su profunda preocupación por la continua violación de la soberanía de Ucrania. Esa ha sido la posición de nuestro país y esa es una posición que se mantiene, por supuesto, sobre todo basado en el sufrimiento de las personas, ¿verdad? Que es lo esencial. Ahora, dicho eso, el Gobierno de Chile ha reiterado su solidaridad con el pueblo ucraniano y también ha manifestado una y otra vez, y esto es muy importante, el valor, la relevancia y la importancia que tiene el derecho internacional y los organismos internacionales en esta materia como mecanismos para resolver las controversias y para generar paz. Esa es la posición del Gobierno y cualquier cambio en esa materia, como lo hemos dicho en otras oportunidades, será dado a conocer por Cancillería o por el propio presidente. En este caso existe este comunicado de Cancillería que establece esa posición y que es, por supuesto, consistente con lo que hemos dicho como país en las distintas instancias, el revalorar el derecho internacional y las instancias internacionales como mecanismo de resolución de conflicto entre los países. Súper. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena última semana de febrero. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.